Muchas gracias, Dani, por la invitación. Saludos con todos, amados hermanos, hermanas. Lindo poder estar aquí y, bueno, ser parte del seminario y también poder compartir un poco acerca de lo que veremos en el curso. Así es. Bien, profesor, ¿te parece si puedo empezar con una oración? Por supuesto, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por este momento. Gracias, te damos, buen Dios, por este tiempo de poder compartir juntos, por tus bendiciones, tu gran amor. Gracias por guiarnos cada momento de nuestras vidas, por cada uno de los que están acá presentes, los que están ingresando, los que estén formando parte del seminario Faith and True, y que tú guíes grandemente a Dani, al pastor y profesor Briones también en la dirección académica, y a todos los profesores también, todo lo que se va a hacer, y guíanos en todo tiempo. Gracias por tu amor, tus bendiciones, Sí, y a ti te damos todo nuestro corazón, Señor, para ti sea la gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, profesor, quisiera que se presente y que nos diga su nacionalidad, sus estudios y su ministerio también, ¿no? Para que lo vayan conociendo las personas que se van a unir también a los cursos, ¿no? Que se va a dar por el seminario. Ok, bueno, bueno, mi nombre completo es Juan José Otero Guerra, soy acá de Lima, Perú. Pero esas cosas de la vida, nací en Bogotá, Colombia. Mis dos papás son de Lima, pero trabajaban allá. Y entonces mi persona, mi hermano, nacimos allá. Vivimos hasta los 3, yo hasta los 3 años y tanto, así que no me acuerdo realmente mucho. He visitado Colombia después, pero soy peruano en términos. Soy peruano nacido en el exterior, así existe en mi documento de identidad y mi pasaporte. Bueno, luego de eso, bueno, hice todos mis estudios acá en Lima, de colegio, inicial, primaria, secundaria. Y luego por una beca de tenis, así literalmente conseguí una beca por un tema milagroso. Yo no conocía al Señor hasta ese entonces. Y por una beca, por el deporte, pues en el tenis, viajé a Estados Unidos. Mi entrenador era creyente, yo no lo sabía, nos compartía el evangelio, tenía buen testimonio él, buen hombre, buena familia. Ahí fui conociendo, eventualmente, no a través de él, eventualmente me invitaron a una iglesia. Bueno, pasaron el tiempo y, bueno, conocí al Señor. Estudié economía, terminé mi carrera, aunque a la mitad de la carrera mi pasión por la teología, estudiar, ir a la iglesia, la palabra del Señor, leer la Biblia, sobrepasó por encima mis expectativas. Dios comenzó a hacer algo increíble en mi vida, cambiar mente, corazón en términos generales, y zamaqueó mi vida completamente al extremo que ya no sabía qué estudiar, y pensé dedicarme eventualmente a, bueno, no sé, quería estudiar educación o religión, algo así, ¿no? Bueno, pasaron los años, gradué economía, terminé, hubo un problema, muchos problemas con mi familia, dificultades, así que entiendo de problemas y divisiones a los que no son, a los que tienen papás que no son creyentes y que saben lo que es el conflicto. Bueno, les entiendo perfectamente. Trabajé muchos años en un banco acá en Lima y luego renuncié y entré 100% al seminario. En el seminario estudié lo que sería profesional en teología, después, que acá en Perú son 4 años, luego regularicé con un bachillerato y una licenciatura. Así que tengo mi licenciatura en teología. Pasaron los años, trabajé como pastor de jóvenes y pastor a tiempo completo en unas iglesias a las afueras de Lima, en los cerros arriba, y así estuve muchos años. Me casé, tuve mis 2 hijos, y ahí comencé a hacer una maestría en teología del Nuevo Testamento, la cual terminé acá en Lima. Y seguía como pastor. Eventualmente fui pastor en un colegio, como capellán en un colegio, se llama el Colegio San Andrés acá, y es 107 años, fundado por misioneros escoceses. Entonces ahí trabajé casi 10 años, y por medio de ellos conseguí una beca para el Seminario Teológico de Edimburgo, y hacían la Universidad de Glasgow era la que daba el título. Entonces fue una bendición poder vivir ahí en el seminario y tener el título de Glasgow. Y ahí estudié una maestría, otra, pero en Antiguo Testamento, ¿no? Entonces mi tesis era en el libro de Isaías. Entonces, bueno, así estuve 3 años investigando el libro de Isaías y el temor de Jehová en Isaías, ¿no? Entonces, esa es mayormente todo mi trayectoria, como llegué al Señor, como pastor en el área de la teología.
y en la actualidad soy pastor a tiempo completo, enseño algunos seminarios, y bueno, ya Dios gracias por poder compartir, así conocido, como decía nuestro hermano Dani. Y en el último año estoy trabajando como pastor en la Iglesia Bautista Vida Nueva acá en Chacarí, en Lima, ¿no? Y ahí estoy. Y a partir de este mes de diciembre a tiempo completo, a Dios gracias, ¿no? Una iglesia que amamos como familia mucho, tenemos 10 años aquí, nos hemos servido en varios ministerios, apoyado un montón de áreas, bastante en la consejería, de lo que hablaremos, ¿no? Así que cualquier pregunta que tengan para el final y todo, más que bienvenido, hermanos. Excelente. Una alegría escuchar ah, todo lo que el Señor está haciendo con usted en su ministerio como pastor y también la bendición de todos los estudios que ha tenido, ¿no? Una alegría. Adiós, gracias. Amén. Y díganos, profesor, ¿qué autor de libros de consejería bíblica es su favorito, ¿no? Porque hay tantos buenos que leer, pero no sé, alguien especial que Bueno, le... no por delatar mi edad, tengo Ajá, 50, entonces ajá, ya se imaginarán mis inicios en la fe. ajá, eh, ha sido los clásicos, entre comillas, del siglo XX, ¿no? ujú, Después fui descubriendo en el camino. Bueno, para hacer la historia corta, la consejería bíblica siempre tendría que honrar a un pastor, profesor peruano, se llama Lucas Grandes. Él ha publicado, dicho sea paso, varios libros acá en Perú y Dios mediante, no lo sé si estén publicados en otros lugares, pero hablo del profesor Lucas Grandes. Él despertó en mí la chispa de qué es la consejería pastoral, la consejería bíblica, y nos dio a leer un libro que se llamaba Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio. Hoy en día, obviamente, todo sería ya un tema, ese tema ya no se discutiría tanto, todos estamos en interseccionalidad, racismo, clasismo, no sé, justicia social, ideología de género. Bueno, en ese entonces hablar de divorcio, de matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio era pues la herejía máxima, ¿no? Entonces, leí un libro que se llama Es así, como le digo, Matrimonio, Divorcio y Nuevo Matrimonio de Jay Adams. Y dije, wow, lindo matrimonio, entonces, lindo libro. Entonces, nos dio a leer otro libro que se llama Capacitados para Orientar o Las Claves de la Consejería, probablemente varios de esos los leímos. Y en paralelo comencé a leer mucho Enfoque a la Familia de James Dobson. Entonces me leí los de James Dobson para cómo crear los hijos varones, para niños, para papás, para matrimonios, para adolescentes. Y también, como era pastor de jóvenes mientras estaba en el seminario, leía mucho de Lucas Leis, por ejemplo, especialidades ujú. juveniles, muchos de esos libros en que trabajaba un poco cómo discipular, aconsejar a jóvenes, ¿no? Luego, digamos, seguí leyendo un poco más de Dobson, todos los que casi todos me los compraba. Neil T. Anderson, que se llamaba Rompiendo Cadenas, Edwin Lewis Cole con Hombría al Máximo. Entonces fueron varias áreas de la consejería bíblica se fueron abriendo, de niños, adolescentes, de varones. Entonces ya habría que abrir más el campo para conocer más del Señor y poder aconsejar a la gente, ¿no? Josh McDowell era excelente para las estadísticas y los Mandado. estudios contemporáneos porque él Ujú, analizaba mucho la cultura, entonces te ayudaba a entender la cultura y cómo poder aplicarla. Hoy en día es más rápido. Hoy en día, si en Estados Unidos se aprobaba algo antes, en los años 2000, por ejemplo, pasaban 15, 20 años hasta que de verdad se comienza a debatir acá. Hoy en día se aprueba algo en Estados Unidos o en Europa y a los meses, al año llega por acá, ¿no? ujú. Entonces, hay que estar siempre al día. Podría mencionar a Billy Graham, Luis Palau, Jerry Bridges, Charles Stanley, David Jeremiah, pastores que hablaban mucho también de consejería, Paul D. Tripp, digamos, en los últimos años. Ujú. Eh, para todos los que trabajen con jóvenes y adolescentes, les recomiendo un libro muy simple y sencillo del pastor Kevin DeYoung o Kevin DeYoung, Qué bien, ya. Kevin DeYoung, o DeYoung porque es holandés, ¿no? Ujú. Trasfondo holandés. Se llama Haz algo. Haz algo. Si desean el PDF o algo, se lo puedo pasar
a nuestro hermano Dani. Está en línea, es gratuito. Haz algo de Kevin DeYoung, muy bueno para los adolescentes y jóvenes adultos sobre todo. Después, siempre muy recomendable C.S. Lewis, les ayuda a pensar mucho. Ya han sacado ahora unas selecciones de C.S. Lewis que se llama Cómo ser cristiano, Cómo orar, y uno de ellos, y bueno, un clásico, Mero Cristianismo. Enfoca mucho qué es ser creyente, ¿no? Entonces ayuda a dar muchas pautas para la consejería. Y en los últimos años, digamos, Nine Marks publicó uno, El Pastor y la Consejería, de Jeremy Pierre y Deepak Reju. Bueno, mayormente es eso, ¿no? Entonces siempre estoy buscando materiales y bueno, yo personalmente también he trabajado como tesis de estudios en la licenciatura también, entonces yo mismo también fui ideando mi propio método de consejería, ¿no? Bueno, eso es mayormente, mi hermano. Excelente, profesor. Ha nombrado tan buenos autores del libro, casi todos la mayoría casi los tengo de colección porque son tan buenos, de verdad, en diferentes temas de familia, en todo, ¿no? Para los que no conocen del profesor, el profesor es muy bueno tocando temas de familia, de adolescentes. Cuando tomen el curso con él, se van a dar cuenta lo bueno que es. Ok. Bueno, Profesor. no es ser, digamos, es mayormente los problemas que uno ha vivido también, hay bastante experiencia, mis padres son divorciados, hay bastante buenos materiales, hay que darle honor y honra al que honra, ¿no? Y también, por otro lado, las experiencias laborales, o sea, ustedes, hermanos, hermanas, eso es lo que nos pasa, ¿no? Entonces, a través del curso, uno de los propósitos es ayudarles también a que ustedes mismos, de lo que hablan con la gente, detecten los puntos claves, detecten patrones comunes, detecten temas, dificultades, problemáticas, y va saliendo también una propia consejería. Cada iglesia también tiene sus dificultades, por supuesto, ¿no? Cada idiosincrasia, cada cultura, cada estatus social, etcétera, tienen diversas, entonces parte de ello es poder analizarlas también, ¿no? Entonces, es bastante también los años y es tratar de compartir todo lo que uno sabe a grandes rasgos en un curso, dentro de lo posible, para que ustedes también en sus iglesias, en su contexto, también vayan aplicando, ¿no? Entonces, dentro de los métodos o estrategias que le daría, ustedes sí lo pueden aplicar a su propia realidad también. Esa es la idea, ¿no? Así es. Y díganos, profesor, así brevemente, ¿qué es la consejería bíblica y por qué es importante estudiar consejería bíblica? Sí, bueno, a ver, buena pregunta, ¿no? Porque podríamos tener nuestro concepto que es consejería bíblica. Lo más importante que les puedo decir en términos generales, primero, das una guía, ¿no? Dirección, un rumbo. Dobson decía que, digamos, los adultos deberíamos ser para los jóvenes como un semáforo, ¿no? Mira, luz roja es esto, acá está la ámbar, la verde, hemos transitado por aquí, ten cuidado por este lado. No hay un rumbo, hay una dirección, una guía, consejo basado en la palabra de Dios, ¿no? Es aconsejar a alguien y tengan por seguro que si usted está dispuesto a escuchar a las personas y hacer preguntas, mi esposa siempre le encanta hacer esta pregunta, por ejemplo. ¿Y cómo está la vida? ¿Cómo está el amor? Les estoy diciendo a personas aún ancianas. Entonces dicen, la vida muy bien, el amor, nada, hay nada, pues ya soy vieja, dicen algunos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿pero el amor de Dios y el amor a tus hijos, del prójimo? ¿Verdad? Entonces, les das una entradita, algo amena, a una pareja, por ejemplo, ¿cómo está la vida? ¿Cómo está el amor? O a una hermana, por ejemplo. Bien, ahí, o te dicen, ahí vamos. Mira, alguien te dice, ahí vamos, ahí nomás, ya sabes que necesita consejería bíblica, ¿no? Entonces, con un rompehielo tan sencillo como cómo está la vida y el amor, puedes saber si necesitas tomarte un café con esa persona, ¿no? Y poder tener una consejería bíblica. Entonces, es ayudar a tomar decisiones también, ¿no? Es una guía. Entonces, dentro de esa guía y dirección ayudas a tomar decisiones. Y hay algo muy importante, hermanos, que probablemente, digamos,
no necesariamente, y acá es donde está la obra del Espíritu Santo y de Dios por medio de su palabra, ¿por qué? Porque no necesariamente lo que yo diga exacto lo vayan a hacer o así sea la salida necesariamente. Pero el darles una otra óptica a una persona que está en sí misma, en sus problemas, que le ha superado, que digamos, ve cómo se dice cristianamente hablando, eclesialmente está con los gigantes y está derrotada, digamos, por así decirlo, ¿no? O le llaman a ser, no sé, está con las cadenas, qué sé yo, y tiene que romper. El enseñarle un pasaje bíblico, el enseñarle quién enseña la palabra de Dios, el enseñarle la soberanía de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, enseñarles ejemplos bíblicos basados en la palabra de Dios, eso es, ¿no? O sea, lo que queremos es llevarlos a darle una guía, una dirección, otra manera de ver el problema con ejemplos de la palabra de Dios. Y hermanos, tengan por seguro, no hay un solo caso, ni un solo problema en que usted no pueda relacionar con un personaje bíblico. Todo está en la palabra. No hay nada que no pueda estar en la palabra. Podrían hacer algunas preguntas si gustan, de repente algún caso, digamos, en ese sentido, o algo que incluso si creyeran, porque no estoy tratando de retar a nadie, no se puede, no existe nada que no esté en la Biblia, ¿no? Entonces, con la palabra vamos a dar este consejo. Y lo último, muy pocas veces se piensa en Jesucristo como el admirable consejero. Isaías 9. Y el Espíritu Santo es el consejero. Entonces, si dos descripciones claves del Hijo y del Espíritu Santo es la consejería, entonces es importante estudiarla también, ¿no? Importante investigar. Así es, muy importante. Pueden dejar su pregunta al profesor, que quisiera alguna respuesta sobre algún tema. Profesor, ¿todos podemos ser consejeros bíblicos o hay que tener un don para poder ser consejero bíblico? Ok, buen punto. Digamos que podríamos hablar de dos tipos de personas que aconsejarían mayormente, ¿no? Uno, todos los hermanos, en términos generales, tarde o temprano, algún hermano mayor con un hermano joven, algún amigo con otro amigo que esté pasando un problema, un líder de jóvenes. Siempre vamos a estar trabajando materiales, ¿no? Actividades problemáticas, entonces siempre se va a necesitar una consejería. Ahora, también hay aquellos que estamos llamados a tiempo completo en el ministerio, como los pastores y líderes. Entonces, todos nosotros estamos de todas maneras involucrados en la consejería bíblica. En mi caso, por ejemplo, aparte de predicar, visitar es una prioridad. Reunirme con hermanos es una prioridad, con parejas, con matrimonios, jóvenes. Es una prioridad visitar los grupos de oración, de varones, de los jóvenes, adolescentes, y ahí se van viendo situaciones, reunirse con los líderes, van saliendo problemas y dificultades. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es necesario? ¿Y quiénes se pueden involucrar? Formalmente todos en la iglesia. Y ojo, gloria a Dios si podría hacerlo. Entonces, en mi caso, tengan por seguro, y por qué para ustedes sería tan importante estudiar consejería bíblica, porque como pastor es lo que más hago, es lo que más he hecho en mi vida. Creo que si un pastor deja de aconsejar, deja de visitar hermanos, deja de encontrarse y juntarse con hermanos, va a haber un problema pues en la congregación, porque estarían dependiendo solo del domingo, si es que no va a la reunión de oración, de estudio bíblico, entonces técnicamente solo el domingo escucharían. Pero también el pastor, ¿qué predica si no se reúne con los hermanos? Ok, tenemos un sermón expositivo semana por semana, estudiamos el libro de Romanos ahorita, por ejemplo, pero ¿cómo aplico Romanos de una manera más real a mi congregación si no la conozco realmente, si no conozco sus problemáticas, si no conozco lo que pasan? Entonces, pastores, líderes, 100% estamos llamados a la consejería bíblica. Algunos a tiempo completo, otros a medio tiempo, otros de repente de vez en cuando. Pero es lindo, hermanos, que puedan aconsejar personas. Y acá hay un problema. Muy pocas veces en el discipulado se habla de la consejería bíblica. Suena raro, pero la consejería bíblica es una parte del discipulado o el discipulado es una parte de la consejería bíblica. Son totalmente intradependientes. Son dependientes totalmente.
formar a alguien en un discipulado, 2 elecciones, qué sé yo, para el bautizo o para la fe cristiana, pero no dar consejería bíblica, o sea, no parar en alguna de esas 2 elecciones y preguntarle, ¿cómo está tu vida? No tiene sentido, no tiene lógica, solo le estarías dando hasta cierto punto a buena edificación espiritual, teológica, correcto, es vital. Pero tienes que parar en algún momento y decirle, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están tus estudios? Como si es un joven, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien con tus amigos, compañeros, profesores, etcétera? Tienes que bajar al llano de todas maneras en algún momento y aunque no hagan ese día la lección del discipulado, vale mucho más que tomen un café, vale mucho más que tomen un, no sé, un jugo, algo con un joven y preguntarle cómo está su vida, cómo están sus relaciones, cómo están sus amistades. Es muchísimo más importante eso que haberles dado una lección ese día. Cada cierta lección tienen que frenar todo y hacer consejería bíblica. Y van a ver cómo comienza a buscar a las personas, hermanos. Eso sí, una vez que das consejos a alguien, no paran de buscarte, hermano. Amén. Aquí tenemos una pregunta, profesor, si pudiera responder. Dice la hermana Iracema Lamore, dice, ¿ha escuchado de Jung Hoon? ¿Qué piensa al respecto del autor Jung Hoon? Uy, bueno, con todo respeto, bueno, el mundo de la consejería bíblica es inmensa. Es una, Hope for the Heart, veo acá, ¿no? Founder, Hope for the Heart, eh, Sí, tiene ministerio. libros. Uh-huh. Sí, bueno, sí, es Muy buenos miren, libros. más de 100 manuales. Mira, honestamente, simplemente hablaré en mi ignorancia. No le conozco, hermano, pero lo que estoy viendo ahorita es impresionante en cantidad de materiales, así que la verdad no sabría decirle, no le conocía a ella, honestamente. Más como, digamos, alguien de su edad un poco mayor sería el doctor James Dobson, de Enfoque de la Familia, que conocería el pastor Charles Stanley, eso mayormente. Pero sí veo lindos temas, sí, lamentablemente no conozco exactamente. Sí, una vez, Investigaré un poco más porque veo que ha publicado muchísimo. sí, tiene tiempo y una vez toqué un libro de él y, y hermanos que son coleccionistas de libros tampoco lo conocían, a pesar que es bueno, pero eh, como usted dice, hay muchos autores en consejería, ¿no? Sí, eso es lamentablemente, pues, ¿no? Sí, En ese sentido, pero qué lindo. Bueno, gracias por el contacto, ¿no? sí, sí, es muy buen autor, Jung Hoon. Ujú. Ok. Ah, díganos, profesor, ¿cómo aconsejaría a los padres de un adolescente en etapa de rebeldía, ¿no? Ya que se escuchan muchos padres que es la etapa más difícil y a veces no saben cómo lidiar con los adolescentes, ¿no? Que están pasando por esa etapa. Pues miren, acá hay un problema que yo tengo personalmente, ¿no? Es la etapa que más disfruto de mis hijos. Ha sido la etapa más linda como padre. Entonces, eh, la pregunta que haría yo es, en términos generales, lo primero es cuál es la rebeldía, ¿no? Lo que quisiera saber yo como consejero es cuál es su rebeldía. No quiero ser polémico, ¿ok? Pero Ujú. el problema del chico es el problema de los papás. Entonces, todavía no tiene, digamos, nadie está diciendo que no es responsable de sus actos, ¿ok? No estoy negando que no sea responsable de sus actos, 100% lo es. Pero definitivamente el problema principal o lo que está pasando tiene que ver con, obviamente, con sus amigos, tiene que ver con muchas cosas, no lo voy a negar, es natural que esté en un proceso de cambio biológico, luchas espirituales en la mente, sobre todo si viene de un hogar cristiano. Así que vamos a asumir que fueran de un hogar cristiano, ¿no? El colegio, eventualmente la universidad, los amigos, las redes sociales, la música, aún el arte, todo está encubierto de una oposición a la fe cristiana, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa rebeldía? Y segundo, habría que determinar, a través de una consejería con este joven también, si los padres están exasperando a los hijos.
Porque una cosa es la historia que podríamos contar los papás. Eventualmente, qué lindo poder reunirnos, y esa sería la clave, los papás nos darían qué está pasando el problema. Mi consejo a ustedes sería, al margen del hijo, todavía no se enfoquen en el hijo, enfóquense en los padres. Y ahí van a entender por qué su hijo está rebelde. No tienen que ir tanto al hijo, primero vayan al papá y a la mamá. Y ahí entenderán qué está pasando y cuál es la rebeldía del hijo, porque la mayormente de los jóvenes son rebeldes por una causa, por una razón en particular, no son rebeldes sin causa, eso no hay. Todo tiene pecado detrás, todo tiene una consecuencia, ¿no? Y cosechamos lo que vamos a sembrar, es alguna ley espiritual bíblica. Entonces, preguntar, por ejemplo, los padres discuten en casa de manera constante, lo hacen frente de los hijos, pasan tiempo juntos, salen a pasear juntos, han comido juntos, han disfrutado tiempo juntos, ¿no? Entonces, si eso es lo que está generando, si los padres están discutiendo, peleando, mayormente, como veremos en el curso, son principalmente por economía, mucha discusión en la familia por la economía, la raíz de todo mal es el mal del dinero, esa es la raíz de todo mal, el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, y problemas de comunicación, de coordinación y de disciplina sobre la educación de los chicos, principalmente hacia la educación, hacia el comportamiento, el carácter. Entonces, Dios nos libre de esa rebeldía, que los padres no están pasando tiempo con los chicos, están discutiendo frente a los chicos. Entonces, obviamente que ese chico habría una rebeldía de él. Ya después de hablar con los papás y trabajar con eso, y hablar con los papás y darles pautas y ayudarlos en la consejería, hay que trabajar también con ese joven, por supuesto, ¿no? Por supuesto, hay que aprovechar el que es joven y romper patrones en su cerebro, en su mente, de comportamiento y ayudarles a enfocar, a verle el evangelio y a hacer sal y luz desde jóvenes, ¿no? Pero no permitan, si ustedes, los que están empezando de repente y recién tienen hijos chicos, no se trata solamente de pasar un lindo tiempo felices y contentos con ellos, ¿no? Se trata de formar en sus corazones, sembrar la palabra en sus corazones, sembrar buenos valores, buen carácter en ellos, disciplina, orden, amor al Señor, obediencia, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Un joven que crece y no ha tenido muchas reglas, no aprendió lo que es la obediencia, no aprendió lo que es el sufrimiento un poco, no aprendió lo que es aburrirse. Obviamente que va a ser una bomba de tiempo tarde o temprano, va a detonar algo. Y si los padres ni siquiera están bien delante del Señor ellos como padres, que ojo, cuando hagan consejería, nos guste o no nos guste, tienen que asumir varias veces que esa es la realidad, ¿no? Y cuando ustedes, si son pastores y predicadores, hermanos, usted ya sabe que usted predica al menos por esa oveja perdida, al menos por ese uno, ¿verdad? Así que asuma con total seguridad que la mayoría de los que están ahí están mal en sus matrimonios, según, no estadísticas, hermanos, según simple pastores en la consejería bíblica sabemos que hay problemas. Esa es la vida real. Y por eso la palabra del Señor habla tanto de cambiar la vida, de tanto de vivir para la gloria y honra, y por eso tanto nos enseña fruto de la carne, fruto del espíritu, y cómo vivir diferente. Entonces, la rebeldía de los jóvenes y la dificultad de los jóvenes en las familias cristianas tienen que ver con los papás. Nos guste o no nos gusta aceptarlo y nos duele, pero así es. Pastor, aquí nos pregunta la hermana Norma García si tiene algún material de consejería matrimonial. Sí, sí, se puede conseguir. Podemos recomendarles varios, ¿no? De matrimonios. Bueno, he mencionado varios al inicio, ¿no? Hemos mencionado varios nombres, los que siempre han trabajado buenos materiales. A ver, hay uno que se llama Llevó nuestra iglesia a las damas, pero se puede aplicar muy bien a todos, se llama Guerra de Palabras. Paul D. Tripp. Pablo, Paul, D. Tripp. Paul D. Tripp, él tiene siempre buenos materiales, ¿no? Él siempre trabaja mucho esta área de la consejería bíblica. Creo que eso es importante siempre. Varios de los temas que él trabaja bueno para matrimonios. Mencioné algunos bueno, antiguos, ya por supuesto de Dobson. Contemporáneos últimos, honestamente, como mencioné, no sabría mucho de material ahorita de matrimonio. Yo creo que pueden conseguir un montón. En el curso
mayormente también, no solamente les daré links para matrimonios o materiales para jóvenes, etcétera, pero les voy a dar casos directos, problemas directos. ¿Cuáles son los casos principales que tienen que tratar en la consejería matrimonial? Entonces, ustedes tendrán materiales, PPTs, que les puedan ayudar, pero que son ejemplos reales. Claro, cambiado, ustedes no lo van a conocer, por supuesto, pero son experiencias de los últimos 25 años, bueno, 20 técnicamente de los que tengo mapeados, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver realmente la cantidad de diferencias y cómo aprender a hacer consejería bíblica. Los materiales van a ser una ayuda adicional, por supuesto, pero esto que vamos a ver como curso es práctico también, ¿no? Es algo real, de ejemplos reales con ejemplos bíblicos reales que ustedes pueden tener para cada caso en particular, ¿no? Libros, hermanos, honestamente les digo, pueden ir a cualquier, y les digo con total transparencia, sin ser nuevamente polémico, vayan a bibliotecas cristianas y no van a encontrar un 2, 3, 5, van a encontrar más de lo que pueden leer. Entonces, mi respuesta real es gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios que el Señor tiene un pueblo que escribe, tiene un pueblo que prepara materiales, que siempre ha capacitado por medio de su Espíritu Santo y su palabra, ¿no? Entonces, parte de este estudio es poder llegar a tener ejemplos claros, concretos, directos de casos y qué hacer en cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué hacer en ese instante en el que tú no puedes ir a tu manual del libro? ¿Cómo hacer las preguntas correctas? ¿Qué preguntar? Porque gran parte de la consejería bíblica es no saber, no es solamente saber la teoría, es saber escuchar y saber hacer las preguntas correctas para que haya una hilación en el diálogo, saber frenar las conversaciones, dar el consejo, esperar la respuesta de la otra persona y volver a contrarrestar otra pregunta para que siga la hilación y siga el problema. Y también les voy a enseñar cómo ir anotando mientras van anotando. Porque una cosa es recomendarles el libro y los problemas para el devocional para esa pareja. Pero otra cosa es que ustedes vayan anotando. Eso no te va a dar ningún manual de consejería, no existe simplemente. Lo que yo le doy sí no tengo cómo enseñarles porque nunca en mi vida leí un libro que tenga lo que yo les voy a dar. Porque de verdad no estoy diciéndole nada, es simplemente un manual de consejería bíblica que no había. Y yo como pastor en un colegio necesitaba, ¿por qué? Porque trabajaba con profesores, trabajaba con alumnos, más de 800 alumnos, 1.600 padres, y tenía que cambiar en un instante de niño a profesor o a un padre en una hora, ¿no? Entonces no hay tiempo de estar buscando en un manual en ese instante. Y toda pregunta no vas a ir a buscar, tienes que buscar en la palabra del Señor y conocer, y parte de mi trabajo como profesor es ayudarles a ustedes a pensar en pasajes bíblicos, en historias bíblicas, para que apliquen el problema a esa persona a la palabra del Señor. Todas las lecturas que ustedes van a hacer es complementario a todo eso. Va a ayudarte a abrir tu mente, a tener información, a tener los conceptos, a tener historias bíblicas, a tener mucha base teológica de la consejería bíblica. Pero en el momento de la consejería bíblica, es como un doctor, ahí tienes que cortar, ahí tienes que operar. Y ahí es el Espíritu Santo que te va a sacar a la luz todo lo que ya has ido aprendiendo y capacitándote. En ese instante ya no vas a usar tu manual ya. En ese instante no te va a servir el libro. En ese instante tienes que ser usado por Dios con su palabra y el Espíritu Santo para traer un consuelo, una consejería a una pareja. Y esa es parte de lo que necesitamos. Y para ello tengo que enseñarles algunas estrategias para que no se les pase ningún punto, para que puedan saber volver a un punto. Una esposa va a hablar un punto, el esposo va a hablar otro punto y te van a abrir un montón de ventanas. ¿Cómo las cierras cada ventana? ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo anotas? ¿Cómo escribes? ¿Cómo tomas notas tú para que cada una de esas dudas, cada uno de esos problemas puedan ser respondidos? Y si no, puedas tener 2, 3, 4 sesiones con ellos según los puntos que ellos mismos han abierto. Entonces también es un tema interactivo, de estudio de casos y práctico. Excelente. Habían ahí unas preguntitas, creo, Dani, que vi, Sí, ¿no? sí, ya para las últimas preguntas. Pero está bien, Dice, sigue, mi hermano. Me has dice, hecho buenas preguntas, me has hecho pensar demasiado. No, para que lo conozcan más las personas. Dice, ¿cuál debe ser el balance entre la predicación expositiva y la consejería bíblica? Pregunta, hermano.
Ok, una madre en Egipto. bueno, 100% recomiendo la predicación expositiva a todos en ese sentido. Por supuesto que hay tiempo para el temático, eh, fiestas patrias, Año Nuevo, Navidad como ahora, ciertamente, ¿no? Este Día de la Madre, Día del Padre, muchos momentos de oportunidades, ¿no? Ujú. Si hay algún problema, por ejemplo, hay que apoyar, hay que enfatizar cada cierto tiempo también la importancia de la oración, el culto de oración, por supuesto. Fuera de eso, bueno, cada iglesia va a escoger ciertos libros importantes, ¿no? Como le decía, nosotros estamos estudiando Romanos, pero habíamos salido a estudiar primero Corintios, o bastante de Corintios, luego antes Hechos. Les doy un ejemplo. Si ustedes quieren complementar de una manera increíble, a través de una prédica, por ejemplo, para el 2024, los que tienen poder y decisión de prédicas para el próximo año, por ejemplo. Primero Corintios se los recomiendo 100%. Primero Corintios es el manual por excelencia de la consejería bíblica de una iglesia. ¿Por qué? Arranca con la división de la iglesia. Yo soy de Cristo, yo soy de Dios, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, incluso algunos dicen. Entonces, ahí tienes un problema de divisiones. ¿Cuántas divisiones hay? Familias divididas, iglesias divididas. Luego comienzan a hablar del tema de idolatría, por ejemplo. ¿Qué cosas podemos idolatrar? La familia puede idolatrar hasta su propia familia, la economía, ¿no? La avaricia, por ejemplo, es idolatría. O sea, el mundo hoy en día apunta a la economía bastante y eso la Biblia dice que la avaricia y la codicia es idolatría. Entonces, varias cosas. Luego va a pasar al capítulo 5, por ejemplo, el que habla de un hombre estando con la mujer de su padre y comienza a hablar de la sexualidad. Comienza a hablar en el 6 que nuestros cuerpos no deben de unirse con una ramera. Ahí ya comienza a hablar de la inmoralidad sexual, de la pornografía, por ejemplo, pueden hablar de la masturbación, de los jóvenes, un montón de temas sexuales. El 7 habla del matrimonio, de la sexualidad entre el matrimonio, cualquier cantidad de casos, y así sucesivamente va a pasar un montón de casos, llegas a los dones espirituales, al orden que debe haber, por qué sí, por qué no, llega al tema del amor, y va por la resurrección, muchos temas de consejería bíblico en un solo libro. Entonces sí se puede congeniar perfectamente. Pero termino con esto. Si ustedes no hacen consejería bíblica, no visitan, no hablan con sus hermanos y hermanas en la fe y no trabajan esa consejería con ellos, esa prédica es solo prédica teológica, por supuesto, profunda, buena, con punto número 1, punto número 3, excelente. Pero tiene que haber carne concisa aplicada a su realidad. ¿Y cómo van a conocer la realidad? Visitando y aconsejando. Hay que reunirse con los hermanos. El pastor o el líder, el pastor tiene que olor a ovejas, bueno, el líder de jóvenes, de damas, de matrimonios, aún de alabanza, tiene que saber qué está pasando en su iglesia. El mejor ejemplo en la Biblia está el de, bueno, uno de los primeros buenos ejemplos está el de Jetro. Moisés está haciendo todo solo, el pastor está haciendo todo solo, digamos, a veces en el siglo XX, XXI. Pastor hace todo. En el Perú eso se espera, que el pastor haga todo. Pero ese no es correcto y no es bíblico. Jetro le dice, tú te vas a morir y el pueblo va a perder por gusto. Estás de las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde y con las justas puedes terminar de atender casos. Tú establece líderes, tú predica la palabra, enseña expositivamente la palabra y comienza a ordenar en grupos a la gente. Ministerio de varones, ministerio de jóvenes, alabanzas, etc. Y tú reúnete con esos líderes, tú enseña la palabra a todos. Reúnete con esos líderes, que ellos se reúnan con los hermanos bajo su mando, bajo su ministerio, células, etcétera, grupos de oración y todo, y todos los casos difíciles que ellos van detectando, te lo pasan a ti, pastor. Eso es lo que le dice Jetro a Moisés. Ese es perfecto consejo para todos nosotros al día de hoy. Excelente. Bien, vamos con la última pregunta aquí. Dice, ¿usted recomienda complementar la consejería bíblica con la psicología y psiquiatría para entender los problemas mentales de las personas? A ver, varias cosas se podrían dar acá con esta respuesta. La primera, yo tenía mis dudas en términos generales. ¿Por qué? Porque así fue mi educación teológica. Eso es lo que mayormente se enseñaba, digamos, no se concilian mucho. Y después me di cuenta que había algunos problemas. La primera de ellas podría ser, y leyendo un poco mis conclusiones y leyendo algunos comentarios,
las quejas que se hacía mayormente en la consejería, eh, perdón, la psicología en ese sentido, en la iglesia, es que se estaba psicologizando la iglesia. Bueno, miren, con todo respeto, yo creo que es culpa de los pastores. Si no están visitando, no están ayudando, si hay una hermana viuda o madre soltera y su hijito está con bullying en el colegio y la maestra de escuela dominical no sabe cómo tratar ese caso, va a ir a un psicólogo, ¿ok? No piensen que no lo va a hacer. Si ustedes y yo somos padres, tenemos que buscar una solución. Entonces, ¿a quién buscarías? Entonces, no podemos satanizar ni diabolizar carreras que Dios puede levantar. Por ejemplo, uno diría, sí, pero es que la psicología parte de un mal erróneo. Bueno, casi ningún doctor cree en Dios y casi ningún doctor cree en la creación de 6 días en muchos lugares del mundo. O sea, ustedes están poniendo sus manos en gente que cree en la teoría de la evolución 100%, que cree que venimos simplemente del limo, del simio, de lo que sea, y de elementos unicelulares, y que somos una explosión de billones de años hasta que finalmente aparecimos, y cuando cortan, como no ven un alma, como no ven el alma, simplemente pues no hay Dios. Pero ponemos nuestra fe y esperanza y confianza de que, bueno, Dios va a usar a ese doctor. Entonces, claro, vamos a la psicología donde se pone el psicoanálisis y Freud parte de una parte anti-Dios. Ok, puede ser. Como también lo hace la economía, como también lo hacen las ciencias sociales, la filosofía, como también lo hace la literatura y como también lo hace cualquier cantidad de carreras en las que nosotros mismos estamos involucrados de alguna otra manera. Entonces, lo que tienen que tener cuidado es qué consejos te van a dar. ¿Vas a ir a un psicólogo que no cree en Dios? Bueno, un doctor que no cree en Dios es menos peligroso en ese sentido, ¿no? Porque simplemente corta, saca el tumor y ya está. Pero el psicólogo va a cortar tu mente y te va a decir que sí, te puedes casar con quien quieres, tú puedes ser tú te puedes sentir una mujer coreana de color negro, un cuerpo de un hombre. Sí, no pasa nada. Está bien, no hay problema. Bueno, no vas a ir a esa psicóloga, ahí tienes que tener más cuidado, ¿no es cierto? Entonces, pero pueden haber buenos psicólogos creyentes en la iglesia, puede ser. Uno de los ejemplos mejores que he leído es el libro de la consejería de John MacArthur. Todo el primer capítulo simplemente es una destrucción y pulverización de la psicología. Sin embargo, citan al doctor Martin Lloyd Jones y hablan de que sí hay cosas que pueden ayudar, como la psiquiatría, porque dice que sí hay problemas médicos. Y obviamente hoy día sabemos que hay desbalances químicos y problemas en el cerebro afectados por causa del pecado y la genética, por supuesto. Entonces, como dice el doctor Martin Lloyd Jones, por supuesto que hay problemas y cosas que sí se necesitaría la psiquiatría. Yo mismo estuve en el seminario donde estudié, en Edimburgo, y yo era un poco escéptico, les soy honesto. Pero fui conociendo personas recontracuerdas que tomaban una pastilla para un desbalance químico. Dije, qué raro esto, ¿no? Ustedes solo tienen que orar y listo, pues el Señor se va a encargar, ¿no? Y a veces somos muy positivistas en la iglesia. Y no nos damos cuenta que el pecado sí afectó la genética, el pecado sí afectó nuestros cuerpos y el pecado sí afectó nuestras mentes y químicos, si ustedes que quieran, sí afectó. Probablemente la minoría. Entonces, si ustedes siguen leyendo ese primer capítulo introductorio, va a decir que las terapias sí funcionan, porque son conductuales. Y sí, está en ese libro, donde escribe Paulison, donde está la consejería nutética y MacArthur es el editor. Ahí está en ese libro. A pesar que le dan de palos a la psicología, se habla de que potencialmente hablando, algunas terapias funcionan. Lo que pasa es que no va a tocar el problema del asunto del pecado. Esa persona drogadicta, digamos, podría dejar de ser drogadicto sin el Señor. Sí, con patrones de conducta, con esas terapias, potencialmente hablando, sí. La única diferencia es que si se muere se va a ir al infierno. ¿Dónde entra la consejería bíblica? En que podríamos lograr eso, pero que vaya al cielo, ¿no? Y que conozca al Señor. Entonces, yo creo que toda iglesia potencialmente hablando podría conocer, o sería bueno que nosotros conozcamos y respetemos ciertas otras ciencias, inexactas quizás en algunos puntos, puede ser, por supuesto, pero para eso formamos a buenos hermanos cristianos
que sean psicólogos. Por ejemplo, mi esposa es psicóloga. Yo no encuentro una contradicción, porque mi esposa es psicóloga, pero también sabe de teología y también es buena creyente y buena madre, buena esposa y ama al Señor y conoce la Biblia. Entonces, mi esposa estudió psicología para aconsejar bíblicamente. ¿Por qué entonces estudiar psicología? Porque habían terapias, habían estudios, patrones conductuales que podíamos transferirlos. Y ahí está la clave. A diferencia de otros en que vas a la psicología para cambiar la vida, mi esposa estudió psicología para llevarlo a la palabra del Señor. Para que esas terapias y técnicas de aprendizaje, un niño, por ejemplo, o terapias de reconciliación para un matrimonio, la apliquemos, pero con la palabra del Señor. Entonces, ahí se pueden compensar, ahí deberíamos de trabajar más de la mano. Y si hay problemas, vamos a suponer que hay un niñito que de verdad tiene déficit de atención, que de verdad tiene autismo, que de verdad tiene un montón de cosas, hermanos, el pastor no sabe cómo manejar eso. Yo no sé cómo manejar eso. Ese niñito probablemente necesita una medicina, necesita oración, necesita consejería bíblica, 100%, necesita un salvador, 100%, pero también necesita unas terapias. También necesita unas terapias conductuales que yo no las conozco. Y ahí donde yo personalmente me beneficio y me complemento con mi esposa, por supuesto, ¿no? Y en la consejería bíblica me ha ayudado cualquier cantidad de veces porque ve otro lado, digamos, yo voy al lado bíblico de la consejería y ella va a darle, ok, la próxima semana vemos este punto, ¿no? La próxima semana. Y yo he aprendido esa parte. Ellos se enfocan, ok, la siguiente sesión, la siguiente sesión y la siguiente sesión. Entonces tienen un pensamiento lineal a corto, mediano y largo plazo que es bien útil para la consejería bíblica, ¿no? Entonces hay un seguimiento interesante específicamente y científico para poder tratar casos muy complejos y complicados, ¿no? Entonces Dios mediante, por medio de la palabra del Señor, estamos formando en hermanos madurez espiritual y que no necesiten realmente tanto, no necesiten, pues imagínense una terapia para cambiar el carácter de un varón, pues que ama al Señor, o es hijo de pastores, es una vergüenza que ese hombre tenga tan mala vida, ¿no? O sea, ese hombre debería estar aconsejando a otros y buscando hombres idóneos para multiplicar el liderazgo y la hombría en la iglesia. Pero a veces hay unos que, pues, inmaduros en la fe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí se puede complementar. Me imagino que puede ser esto polémico para algunos, no es la intención. Y como les digo, el mismo libro de la consejería editado por MacArthur y compañía del Master Seminary aceptan vía Martin Lloyd Jones que sí hay terapias conductuales que sí funcionan. Lo único que no va a hacer es transformar la vida y el corazón. Bueno, ahí está el pastor y el consejero bíblico, pues. Llevarles a conocer al Señor Jesucristo también, ¿no? Así es. Bien. Ha sido un gusto tenerlo, profesor. Gracias por todas sus respuestas. Gracias a toda la audiencia que ha participado con sus preguntas. Y bueno, muy agradecido, profesor, ¿verdad? Por su tiempo de estar con nosotros. Adiós, gracias, Dani, por la invitación. Bueno, también a ustedes, hermanos, bueno, que han estado presentes y les animo en el Señor. Bueno, Dios mediante nos podremos ver en clase, conocerlos mejor y, como les digo, voy a investigar, estudiar diversos casos particulares. Lo que no dije es que todos estos, hay 4 puntos que vamos a estar compartiendo en la clase, 4 puntos para la consejería con cualquier edad, con cualquier tipo de persona. Cómo poder aconsejar incluso a jóvenes con 4 simples puntos, probado con casi 1000 entrevistas. O sea, técnicamente, bajo cualquier parámetro científico, esto está probado científicamente. Aparte de la teoría y todos, realmente puedo compartir con ustedes algo que funciona de verdad, ¿no? Y que está probado totalmente. Entonces, Dios mediante poder compartirlo con ustedes para que ustedes también puedan multiplicarlo y ustedes van creando su propia también, ¿no? Van según sus propias iglesias, según lo que el Señor les va guiando, ustedes también van desarrollando en el arte de la consejería bíblica. Así es. Bien, muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos y los esperamos en el próximo vivo. Un abrazo, profesor. Ya estamos. Excelente. Adiós. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Chao, hermano Dani. Bendiciones, hermanos lindos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones. Chao, chao. Buena semana.